Ok, un saludo a todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Romero, docente de la Universidad Autónoma del Caribe. Y en este video vamos a discutir acerca de modelos para inventarios de productos perecederos. Este video se va a concentrar principalmente en el modelo del vendedor de periódicos, el news vendor, que se inspira básicamente en la toma de decisiones que debe hacer un vendedor de periódicos día a día. Debe determinar qué cantidad de periódicos va a comprar, sabiendo que esos periódicos son un producto perecedero. Es decir, aquellos periódicos que no se puedan vender a lo largo del día, al siguiente día ya carecen de valor. ¿Por qué? Porque perecen. Nadie quiere comprar un periódico del día anterior. Entonces, lo que vamos a discutir ahora es la gestión de esos tipos de productos que carecen de valor al día siguiente o en general al periodo siguiente, y existen condiciones de riesgo. Es decir, puede que si se pide en exceso, tenemos un inventario excedente, pero por otra parte, si se pide muy poco, vamos a tener faltantes. Entonces queremos maximizar la ganancia del vendedor de periódicos, hablando puntualmente del news vendor, considerando esos dos riesgos. Ahora, el caso del vendedor de periódicos no es el único. Existen otras situaciones, otras aplicaciones en las que este modelo se puede adaptar. Por ejemplo, quiero que piensen en todos esos productos de temporadas, particularmente la época navideña, donde las empresas deben decidir qué cantidad de árboles de Navidad compran, las lucecitas para iluminar los árboles, todos los adornos, decoraciones en general relativas a la Navidad. Entonces, la empresa debe determinar cuánto compra y si compra en exceso de alguno de estos artículos, digamos que cuando se acaba esa temporada navideña, los van a tener que descontar porque nadie va a querer comprar, los tienen que vender con un descuento porque nadie va a querer comprar esos productos en enero. Ahora, este no es el único caso. En cuanto a temporadas, tenemos también la época de Halloween. Ahora mismo, si estamos en el mes de octubre, por ejemplo, el 31 de octubre, las empresas antes de ese mes se abastecen de disfraces y en general decoración asociada a Halloween. Pero si piden mucho, ¿qué va a ocurrir? El día siguiente, después del 31, lo que no se ha vendido difícilmente se va a vender inmediatamente. Ahora, por otro lado, si compran muy poco, va a llegar el 31 y ya no tienen mercancía para ofrecer. Entonces, es un balance entre qué tanto debo comprar. Si compro mucho, tenemos un inventario en excedente. Si compro muy poco, vamos a tener unos faltantes. Esta situación también se reproduce en una cafetería, puede ser en un colegio, en una universidad, en una cafetería en general. Día a día, el administrador de esa cafetería debe determinar cuánto compra o cuánto fabrica o cuánto produce de esa pastelería, cuántos deditos, cuántos pastelitos hace, sabiendo que el dedito, pastelito que no se venda en el día, difícilmente se va a vender el día siguiente. Bueno, algunos quizás hagan la trampita y lo venden el día siguiente, pero en general la gente va a preferir un producto, digamos, del día, algo fresco. También se puede replicar este modelo en la situación de un campesino que debe determinar cuánto siembra para una temporada. Entonces, si siembra muy poco o siembra mucho, esa es la decisión que debe tomar. Entonces, en general, todas estas situaciones que hemos descrito caen dentro de esta categoría del problema del news vendor, donde, como lo hemos mencionado, existen dos riesgos principalmente. El de excedente, que tengamos un inventario en exceso, o que al final de la temporada tengamos faltantes, es decir, que tengamos ventas perdidas principalmente. Entonces, bajo estas condiciones, queremos encontrar una formulación matemática que nos permita tomar la decisión acertada, es decir, que nos permita determinar cuánto se debe comprar para que la empresa pueda maximizar sus utilidades. Muy bien, entonces, como hemos mencionado, hay dos riesgos. Entonces vamos a cuantificar digamos, las consecuencias de cada uno. Es por esto que tenemos dos costos principalmente. Un costo de faltante. Ese costo de faltante se refiere a las ventas perdidas. Quiere decir cuando compramos menos de la demanda real. ¿Listo? O sea, cuando el Q, nuestra decisión de compra, fue menor a lo que realmente nos demandaron. Entonces eso se refiere al costo de faltante. Ahora, ¿a qué es igual el costo de faltante? Es igual al precio de venta,
a lo que vendemos el producto, menos el costo, o sea, cuánto nos costó. Esta diferencia es la utilidad, es cuánto estamos dejando de ganar. ¿Listo? Y algunos autores incluso le suman una penalización B, que eso ya depende de cada problema. Es en el caso en que adicionalmente a esta penalización existe una penalización extra. En el ejemplo que vamos a discutir el día de hoy, vamos a utilizar B para que quede un poco más claro a qué nos referimos con esta B que está acá. Ahora, por otro lado, tenemos el segundo riesgo, que es el costo de excedente, que es cuando nuestro Q es mayor que la demanda esperada para un periodo. En ese caso, el costo de excedente va a ser igual a que, asumiendo que puede haber un valor de salvamento, va a ser igual al costo del producto, o sea, cuánto nos costó el producto menos el valor de salvamento. Esto es un valor de rescate, es decir, si se puede vender el producto rebajado o algunos proveedores incluso hacen una recompra, entonces en ese caso se refiere a este valor de salvamento o valor de rescate, que como les digo también lo vamos a utilizar en el ejemplo que tenemos posteriormente. Muy bien, entonces el primer paso para encontrar Q, la decisión de compra bajo estas condiciones, es calcular nuestros costos de faltantes y costos de excedentes. Una vez hemos cuantificado el costo de faltante y el costo de excedente, procedemos a calcular la disponibilidad o el nivel de servicio que se debe ofrecer. Ya esta fórmula ha sido demostrada, sin embargo, en la parte inferior del video van a poder encontrar las pruebas de dónde se deriva esta formulación. Entonces vamos a entender un poco qué significa esto. Este se conoce como el radio crítico, y el radio crítico básicamente es el costo de faltante dividido sobre la suma del costo de faltante más el costo de excedente. Ahora, este resultado que nos da la disponibilidad de producto que la empresa debe ofrecer, es una probabilidad. Entonces, es la probabilidad de que la demanda sea menor o igual al Q óptimo. De tal forma que con esta probabilidad que estamos calculando acá, o este nivel de disponibilidad, vamos a calcular el Q. De tal manera que la demanda va a ser menor que este Q óptimo con la probabilidad que estamos calculando acá. Entonces, para que le pongamos algunos números, imagínense que el costo de faltante es igual al costo de excedente. ¿Listo? El costo de faltante es igual al costo de excedente. Entonces, ¿cuál sería el nivel de servicio que la empresa va a ofrecer? Quiero que lo piensen por un segundo. Si estos dos costos son iguales, el nivel de servicio para ese caso puntual sería de un medio, 0.5 o del 50%. Listo. Si estos son iguales. Sería sería el CF dividido sobre 2 CF. Listo. Entonces es un medio. Se cancelan las CFs y queda un medio. Listo. En ese caso en que estos dos costos fuesen iguales. Entonces, una vez se ha calculado el nivel de servicio o el nivel de disponibilidad que la empresa va a ofrecer o debe ofrecer para maximizar la ganancia, porque esa es la clave. Esta fórmula está diseñada para maximizar la ganancia. Entonces, lo que sigue es calcular Q. Ahora, estos dos pasos, paso 2 y 3, para este caso puntual, están diseñados para la distribución normal. Sin embargo, se puede calcular el Q para diferentes distribuciones. Ahora, en este video particularmente, vamos a trabajar con la distribución normal. Sin embargo, la literatura que les voy a ofrecer al final les permite encontrar otro tipo de distribuciones discretas, Poisson en general, o algunas otras distribuciones continuas. Listo. Entonces, para que quede claro que esta parte del Z y el cálculo de Q está supeditado a que estemos trabajando con una distribución normal. Una vez hemos identificado el valor del radio crítico o la disponibilidad o el nivel de servicio, que es esta probabilidad acá, debemos hacer el cálculo de Z. Este Z lo encontramos en las tablas de la distribución normal estándar. Entonces, básicamente, para que ustedes visualicen la situación, lo que tenemos, imagínense que tenemos la curva de la distribución normal y calculamos el nivel de servicio que queremos ofrecer, que para el caso en que el CF y el CE son iguales es 0.5. Entonces queremos encontrar qué valor de Q, qué valor de la variable me garantiza que tenemos una disponibilidad del 50% o de 0.5. Entonces necesitamos encontrar este Z. ¿Listo? Es decir, es la media, en general la media
más Z de alfa por la desviación estándar de la demanda. Entonces, la media es conocida, la desviación estándar de la demanda también es conocida en general, pero el Z lo debemos calcular en función del radio crítico. Ahora, si nuestro radio crítico es un medio, entonces nuestro Z, si nos vamos a la tabla de distribución normal y buscamos cuál es el Z para una probabilidad de 0.5, nos vamos a encontrar que para ese caso puntual el Z es 0. Entonces, si Z es 0, para el caso en que queremos ofrecer una disponibilidad de 0.5, entonces nuestro Q óptimo sería el promedio de la demanda, porque esto sería 0. En general no es así. El valor del radio crítico depende de la magnitud del costo de faltante y del costo excedente. Entonces, en general, una vez calculemos esa probabilidad, después necesitamos encontrar el valor de Z, y una vez conocemos Z, vamos a poder calcular el valor de Q. Recuerden que este Q óptimo es cuánto vamos a pedir de tal manera que se maximice la utilidad de la empresa. ¿Listo? Esa es la clave. Este Q óptimo nos garantiza que nos maximiza la utilidad de la empresa teniendo en cuenta estos dos costos, el de faltantes y el de excedentes. Entonces vamos a contextualizar esa modelación en un ejercicio. Vamos a leerlo de forma conjunta. Entonces, un almacén de ropa de temporada desea calcular la cantidad de botas para nieve, ese es el producto que venden. El precio de venta en la tienda, o sea, es decir, a cuánto se lo vende a su cliente, es de 50.3 por cada par de botas. El costo de compra al proveedor, es decir, en cuanto compra el producto a ese proveedor, es de 35.10. Entonces, por motivos de servicio, la empresa prefiere comprar el producto a un competidor antes de perder un cliente. En este caso, el costo es de 60. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Imagínense la situación en que, listo, se hizo la compra al proveedor, pero la empresa se quedó sin producto en algún momento. Viene un cliente, quiere comprar esas botas, pero no tenemos en inventario. Entonces, lo que se refiere es que antes de perder ese cliente, la empresa prefiere ir donde el competidor que vende las mismas botas y se las compra a 60. Yo sé que económicamente la decisión no tiene sentido. Sin embargo, desde el punto de vista de nivel de servicio, esa es la política que quiere la empresa. Prefiere pagar antes de que ese cliente se vaya hacia el competidor. ¿Listo? Esto es para este ejercicio puntualmente. Ahora, al final de la temporada, los artículos que no se han vendido se ofrecen a $25. Esto es el inventario excedente. El administrador de la tienda ha estimado que el pronóstico de la demanda tiene una distribución normal con una media de 900 y la desviación estándar es de 122. Esta información es relevante para cuando vayamos a calcular el Q. Ok, entonces vamos a resumir la información. Sabemos que el precio de venta es de 50.3 por unidad, o sea, por cada par. El costo es 35.1, es decir, que la utilidad es la diferencia, ¿verdad? Tenemos el valor de salvamento. Esto se refiere al inventario excedente. Sabemos que la empresa digamos que hace como un descuento después de la temporada, donde vende el producto a un precio rebajado, que incluso es inferior al costo, como se observa. Pero rescata, digamos, algún valor de ese inventario. Y finalmente tenemos la B, que recuerden que es una penalización adicional cuando hay faltantes. En este caso, la penalización es la utilidad porque dejo de vender, es lo que dejo de vender por cada producto, lo que dejo de ganar. Pero adicionalmente en este ejercicio sabemos que la empresa prefiere ir donde la competencia, comprarle, así sea un poquito más costoso, con tal de poder venderle el producto al cliente. Pero al hacer eso, el costo es de 60 y la ganancia o el precio de venta es 50.3. Es decir, incurre en un costo adicional de 9.7. De tal forma que el costo de faltante para la empresa es el precio de venta menos el costo, que es la utilidad, más la penalización extra. Entonces, en este caso sería $24.9. Eso es por cada par de botas que deja de vender. De hecho, las vende. Simplemente es como la cantidad de pedidos fue inferior a la demanda, le tocó comprar por otro lado y le salió más costoso. ¿Listo? Entonces se considera como si fuese una venta perdida en cuanto a descripción, pero obviamente la está vendiendo en este caso particular.
El costo de excedente, por otro lado, es el inventario que me quedó al final. Ese costo va a ser igual a el costo del producto, que es 35.1, menos el valor de salvamento o el rescate, que es lo que digamos, la empresa al final rescata cuando le hace un descuento a ese producto. Entonces, el costo de excedente es de 10.1. Entonces, una vez hemos identificado estos dos costos, faltantes y excedentes, procedemos a calcular el radio crítico o el nivel de disponibilidad que debemos ofrecer. Entonces, hacemos la división y encontramos que debemos ofrecer una disponibilidad del 71%, 71.1%. ¿Listo? Entonces, debemos encontrar un Z que nos garantice que la demanda va a ser inferior a nuestro valor Q 71% de las veces. Eso es cómo se interpreta este valor. Entonces, nos vamos a encontrar nuestra Z en la tabla de la distribución normal o utilizando algún software estadístico o Excel. Y para este ejercicio puntual, el valor de Z que me garantiza esta disponibilidad o esta probabilidad es 0.557. Este es el Z. Ya conocemos el promedio y conocemos la desviación estándar de la demanda. Es información conocida. Entonces, sabemos que el valor promedio de la demanda es 900. Sabemos que la desviación estándar de la demanda es 122 y hemos calculado el Z, de tal forma que aplicamos nuestra formulita y encontramos que el Q óptimo es 968 unidades. ¿Qué significa ese 968 unidades? Significa que si la demanda se mantiene, digamos, con la misma distribución y con los mismos parámetros de distribución, entonces en cada periodo la empresa debe pedir 968 pares de botas. ¿Por qué? Porque este tamaño de pedido es el que le maximiza su utilidad, teniendo en cuenta los dos riesgos, el de excedente y el de faltante. Ahora vamos a ver esto en un poco más detalle, este 968 unidades. Veamos si realmente es el que mayor ganancia nos genera. Para eso les tengo esta tablita. En esta tabla, ¿qué tenemos? En la primera columna es Q, es como qué pasaría si la cantidad de pedido para el ejercicio que estamos resolviendo es esta. Por ejemplo, si es 700, si definimos que vamos a comprar 700 unidades, entonces el Z asociado a ese 700 es menos 1.64 y la tercera columna es la ganancia esperada que vamos a obtener dado ese tamaño de pedido. ¿Listo? Entonces tenemos este Q para varios tamaños y en el nuestro puntualmente que es 968, aquí tenemos nuestro Z y tenemos la ganancia. Ahora, si vemos la ganancia, se van a dar cuenta cómo, empezando en 700, a medida que aumentamos Q, la ganancia va aumentando hasta que llega a 968, donde la ganancia es $12.220. Sin embargo, si seguimos aumentando el tamaño del lote, el tamaño del pedido, nótese que la ganancia empieza a disminuir. ¿Listo? Entonces, en este caso, si vemos la gráfica, nos damos cuenta que aquel valor de Q que está maximizando las ganancias es 968 unidades. Entonces, ahora, ¿cómo se interpreta esto de que va aumentando, en cuenta el óptimo disminuye? Básicamente, para valores pequeños de Q, lo que está ocurriendo es que el costo del faltante está penalizando la ganancia de la empresa. Entonces empezamos a aumentar, el costo del faltante se va disminuyendo hasta que se equilibran tanto el excedente como el faltante, encontramos el óptimo, pero si pedimos más que el valor óptimo, entonces ya el costo excedente, de inventario excedente nos empieza a penalizar, de tal manera que nuestra utilidad empieza a disminuir. Recuerden que estamos trabajando con una distribución normal y el promedio es 900, ¿listo? No es una demanda que crezca ilimitadamente, ¿no? La demanda tiene un comportamiento. Por esa razón, pedir más no quiere decir que vamos a vender más necesariamente. Depende. Todo se trata en este tipo de problemas de encontrar la cantidad óptima, en la cual se están balanceando los dos costos, el de faltantes y el de excedentes. Entonces, quizás ahora mismo ustedes se están preguntando, bueno, listo, entiendo, el 968 vamos a pedir y maximizamos la ganancia. Pero la pregunta importante es ahora, listo, ¿y cómo se calcula esa ganancia esperada? Entonces vamos a trabajar en eso ahora. Una vez hemos encontrado el Q óptimo, que ya sabemos que digamos, funciona, nos da la mayor ganancia, ahora en general hay que aprender cómo calcular esa ganancia. Entonces,
Para eso tenemos una fórmula sencilla, lógica, donde la ganancia esperada va a ser igual al precio de venta menos el costo. Esto es la utilidad por cada producto que vendo, por cada unidad de producto. Entonces la utilidad la multiplico por la venta esperada, por lo que se espera vender, dado Q, menos la penalización por excedentes, que es la penalización, recuerden que es costo menos el valor de salvamento, multiplicado por el valor esperado de los excedentes. ¿Listo? El valor esperado del inventario excedente. Y menos, en caso de que tengamos una penalización extra B, sería el valor de B por las ventas perdidas esperadas. Entonces, tenemos estos, digamos, tres nuevos variables, las ventas esperadas, excedente esperado y ventas perdidas esperadas. De tal forma que para poder encontrar la ganancia esperada, debemos primero calcular la venta esperada, el excedente esperado y las ventas perdidas esperadas. Esta fórmula se aplica para un Q específico, es decir, yo digo, bueno, mi Q es 960. Entonces, para un Q de 960 hay que calcular estas tres variables. Si mi Q es 1000, para el Q de 1000 calculamos estas tres variables. ¿Listo? O sea, el valor de esta variable depende de cuál es el tamaño de pedido. Entonces, vamos a ver cómo se calcula una por una. Empezamos con las ventas perdidas esperadas. Entonces, para las ventas perdidas esperadas, requerimos del cálculo de la función de pérdida, en este caso de la distribución normal, la vamos a denotar como LZ, es decir, la función L depende del Z. Recuerden que una vez hemos calculado el Z, después de haber tenido la disponibilidad o la probabilidad del nivel de servicio que debemos ofrecer, podemos estimar Z. Ese es el Z que se requiere aquí. Entonces, esta función de pérdida de la distribución normal la vamos a encontrar en una tabla. Así como tenemos la tabla para las probabilidades y el Z, hay una tabla para la L también. Entonces, de igual manera que la prueba del radio crítico también, debajo del video, van a encontrar la tabla para L. ¿Listo? Para diferentes valores de Z está el cálculo de L. Entonces, en general, la fórmula de ventas perdidas esperadas es la desviación de la demanda, que en este caso puntual es 122, multiplicado por este parámetro LZ, que recuerden lo obtenemos de una tabla. ¿Listo? Entonces, para nuestro ejercicio puntualmente, dado que Z es 0.557, fuimos a la tabla de pérdida de la distribución normal y encontramos que para este Z, el L es igual a 0.1799. Ese es el valor de L. Entonces lo reemplazamos en esta fórmula de la venta esperada, de las ventas perdidas esperadas, y obtenemos que 122 multiplicado por la función de pérdida es igual a 21.94 unidades. Aquí hay algo importante, y es que cuando estamos calculando Q, en general es importante redondear. ¿Listo? Se recomienda redondear el Q al entero siguiente. Sin embargo, cuando estamos calculando las ventas perdidas esperadas, las ventas esperadas y los excedentes esperados, no se debe aproximar las unidades. ¿Por qué? Porque son valores esperados. Esto es un valor teórico que está marcando una tendencia, pero no es un valor práctico. ¿Listo? Entonces, tengan cuidado con eso, no aproximar estos valores. El Q sí lo podemos aproximar porque el Q es práctico. Le debemos decir a la empresa cuánto debe pedir, pero estas ventas perdidas esperadas no se deben aproximar, porque el valor esperado puede tener decimales a pesar de que carezca de sentido físico. Por ejemplo, si una persona tiene 2 computadores, la otra tiene 3 computadores, en promedio tienen 2.5 computadores. ¿Listo? O sea, uno no es que vaya a aproximar ese valor esperado, ese promedio no lo aproxima. Simplemente marca, te da una idea del valor promedio. Entonces, ya sabemos cómo calcular las ventas perdidas esperadas, es desviación estándar multiplicado por la función de pérdida, y sabemos que ese valor está en una tabla. Ahora, con las ventas perdidas esperadas podemos calcular las ventas esperadas. ¿Por qué? Porque las ventas esperadas más las ventas perdidas esperadas son igual a la demanda esperada. ¿Listo? Repito, venta esperada más la venta perdida esperada es igual a la demanda esperada. De tal forma que podemos
digamos que despejar esta ecuación. Y para las ventas esperadas es igual a la demanda esperada menos las ventas perdidas esperadas. Entonces les hago una pregunta. ¿Conocemos la demanda esperada en general? Sí. Es el valor promedio que nos están dando, de hecho, en el enunciado. Para este ejercicio que estamos desarrollando, la demanda promedio es 900. Y la segunda pregunta es, ¿conocemos las ventas perdidas esperadas? También ya sabemos cómo calcularlo. De hecho, lo hicimos en la diapositiva anterior. Entonces, las ventas esperadas van a ser igual a la demanda promedio, que es conocido, es 900 para este ejercicio puntual, menos las ventas perdidas esperadas que calculamos en la diapositiva anterior. ¿Listo? Desviación multiplicado por la función de pérdida de la distribución normal. Entonces, reemplazamos los valores y obtenemos que las ventas esperadas promedio, dado el Q que hemos encontrado, que es de 968, esas ventas esperadas son igual a 878.05. Si por alguna razón utilizamos un Q diferente al 968, vamos a obtener un valor de ventas esperadas diferente. ¿Listo? Eso quiero que lo tengan en mente. Entonces, hasta este punto hemos calculado las ventas perdidas esperadas y las ventas esperadas. Nos falta la tercera variable, que es excedentes esperados, el inventario excedente. Entonces, tenemos esta ecuación inicial donde las ventas esperadas más el excedente esperado es igual a Q. ¿Listo? Ventas esperadas más excedente esperado es igual a Q, o la cantidad que pedimos. Ahora, si despejamos para el excedente esperado, sabemos que esto va a ser igual a Q menos las ventas esperadas. Pregunta, ¿se conoce el valor de Q hasta este momento? Sí. ¿Por qué? Porque este es el Q que calculamos después de haber conocido el radio crítico y Z. Es el Q asterisco. Para nuestro caso es 968. Es conocido. Ahora, las ventas esperadas las acabamos de encontrar también en la diapositiva anterior. Entonces, el excedente esperado va a ser igual a 968, que es Q, menos las ventas esperadas que ya hemos encontrado, para tener un excedente esperado de 89.94 unidades. Y como mencionábamos anteriormente, tampoco se aproxima. ¿Listo? No es necesario porque esto es un valor esperado. Muy bien, entonces hasta este punto hemos encontrado las tres variables: ventas perdidas esperadas, ventas esperadas e inventario excedente esperado. Entonces, ahora sí tenemos la información necesaria para poder encontrar la ganancia esperada. Solamente tenemos que reemplazar nuestras tres variables y los parámetros que ya conocemos previamente. Hacemos eso y obtenemos la ganancia esperada de 12.220, que es la misma que tenemos en nuestra tabla donde está la gráfica que discutimos previamente. De esta manera, hemos aprendido cómo en situaciones en que tenemos riesgo de excedentes y riesgo de faltantes, podemos utilizar el radio crítico, podemos encontrar la cantidad óptima de pedido y podemos encontrar cuál es la ganancia esperada dado que se pide esa cantidad. Esta fórmula también aplica, de ganancia esperada aplica para cualquier Q. ¿Listo? Si yo quiero evaluar un Q menor o un Q mayor, lo puedo hacer. ¿Listo? Y vamos a obtener una ganancia esperada diferente. Ahora, antes de continuar, esta ganancia esperada es dado un valor de Q fijo. Quiero que piensen en cuál va a ser la máxima ganancia esperada posible. La máxima ganancia esperada posible. Esto es algo muy, digamos, teórico. Pero, ¿cómo podemos obtener la máxima ganancia posible? Ya sabemos que listo, Q óptimo me maximiza la ganancia esperada. Pero imagínense el escenario ideal en el que tenemos una herramienta de pronósticos que nos permite conocer la demanda con anticipación con una exactitud del 100%. Es decir, siempre sabemos cuál es el valor de la demanda. En ese escenario ideal no tendríamos excedentes y tampoco tendríamos ventas perdidas, porque, como digo, como es ideal, podemos conocer la demanda siempre. Entonces, no tendríamos ni excedentes ni ventas perdidas. Siempre pedimos lo necesario, ¿listo? Entonces, en ese escenario ideal, nada más tendríamos venta esperada. Ahora, ¿cuál es la venta esperada en ese escenario? Si siempre digamos que le pegamos a la demanda. Entonces, la venta esperada sería la demanda promedio, sería 900. Entonces, si hacemos el cálculo
de la ganancia teórica en condiciones de información perfecta, sería la utilidad multiplicada por 900. Eso nos da 13.680. ¿Listo? Es decir, es un $1.400 mayor que la ganancia óptima que hemos encontrado al momento. Entonces, ese margen nos está mostrando, o sea, cuánto podemos invertir o hasta cuánto para poder lograr mejorar nuestro pronóstico. ¿Listo? Entonces, les quería dejar esa inquietud para calcular el máximo teórico. Muy bien. Para temas especiales o investigaciones futuras para ustedes, si quieren profundizar un poco más en cuanto a modelos de New Vendor, en la literatura que se encuentra al final de esta presentación, los invito a que revisen modelos de New Vendor para múltiples productos. ¿A esto qué se refiere? Por ejemplo, el caso del vendedor de periódico. No vende solamente un periódico, puede tener varias marcas, varias empresas diferentes de periódicos. Entonces quizás en su stand tenga una capacidad, o puede ser una capacidad física, o también puede ser una restricción de capacidad monetaria en cuanto a la cantidad de lo que puede comprar. Entonces en este caso necesitamos un modelo de New Vendor que contemple múltiples productos y restricciones de capacidad. Entonces esos modelos existen. Al que le interese profundizar, le invito a que revise la literatura al final de la presentación. También cuando no consideramos un solo periodo de tiempo, como lo hicimos a lo largo de esta presentación, sino también existen modelos para múltiples periodos de tiempo. Y finalmente, tenemos, cuando existen diferentes distribuciones de la demanda, encontraron una fórmula, digamos, general que maximiza el Q, sobre todo ante el peor caso, es decir, independientemente del tipo de distribución de la demanda, nos da una buena aproximación, no nos da el resultado óptimo, pero nos da una buena solución utilizando esta formulita para el cálculo de Q. La fórmula utiliza los mismos parámetros que hemos discutido. Tenemos demanda promedio, desviación de la demanda, precio de venta, costo, valor de salvamento. ¿Listo? Entonces, es más, aplicando esta fórmula en el ejercicio que hemos discutido, el valor de Q es 925. Mientras que el óptimo es 968. Y si ustedes van de vuelta a la tabla de las utilidades, se van a dar cuenta que no hay mucha diferencia en cuanto a la utilidad al aplicar esta fórmula versus la que obtuvimos utilizando la fórmula diseñada para esa situación. Entonces, en general, es una buena aproximación de cuánto pedir. Entonces, para finalizar, quiero que se lleven primero que reconozcan este problema del New Vendor y cómo resolverlo en diferentes situaciones, tanto en sus empresas como en la vida, que normalmente esto se da cuando existen dos riesgos al mismo tiempo, el de faltante o el de excedente. Entonces, esta formulación descrita se fundamenta en el supuesto de normalidad de demanda, sin embargo ya saben que se puede hacer un análisis similar para otros tipos de demanda. Los invito a que revisen estos textos guías, sobre todo el primer libro. Es muy recomendado a aquellas personas interesadas en trabajar en logística. Quizás pueda parecer denso el comienzo en la parte matemática, sin embargo, entre más lo exploren, créanme que se van a familiarizar mayor. Esto ha sido todo por hoy. Les dejo un ejercicio opcional para el que le interese seguir trabajando. También espero vincularles la solución en la parte inferior de este video. Les deseo que tengan un buen día y nos estamos viendo en nuestra próxima presentación. Que estén muy bien todos.